Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es diciembre 13 del 2025 y vamos con el día 347 de lectura bíblica. Así es que lista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy sábado son Daniel, capítulos 13 y 14, Eclesiástico, capítulo 41 y Apocalipsis, capítulo 15. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Daniel 13 y 14. Relatos griegos. Historia de Susana. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gelcías, de gran belleza y fiel a Dios, pues sus padres eran justos y la habían educado conforme a la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un espacioso jardín junto a su casa. Como era el más ilustre de los judíos, todos ellos se reunían allí. Aquel año habían sido designados jueces de entre el pueblo dos viejos de esos de quienes dice el Señor, los ancianos y los jueces que se hacen pasar por guías del pueblo han traído la maldad a Babilonia. Frecuentaban estos dos viejos la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito para resolver acudían a ellos. Al mediodía, cuando la gente se había ido, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasear todos los días y comenzaron a desearla con pasión. Su mente se pervirtió y se olvidaron de Dios y de sus justos juicios. Los dos la deseaban con pasión, pero no se atrevían a comunicarse su tormento, porque les daba vergüenza confesar su deseo de poseerla. Y todos los días buscaban afanosamente poder verla, hasta que un día se dijeron el uno al otro: vamos a casa, es hora de comer. Al salir, se separaron, pero enseguida regresaron y se encontraron, y al preguntarse mutuamente el motivo, se confesaron su pasión. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar una ocasión en que pudieran sorprender a solas a Susana. Un día, mientras ellos estaban aguardando la ocasión oportuna, entró Susana, como de costumbre, acompañada solamente por dos criadas jóvenes, y quiso bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie más que los dos viejos que estaban escondidos observando. Susana dijo a sus criadas: tráiganme aceite y perfumes y cierren las puertas del jardín para que pueda bañarme. Ellas lo hicieron así, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta de atrás para traer lo que les había encargado, sin ver a los dos viejos que estaban escondidos en el jardín. En cuanto se fueron las criadas, los dos viejos salieron del lugar donde estaban y fueron corriendo a donde estaba Susana, y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, nosotros te deseamos apasionadamente. Consiente, pues, y deja que nos acostemos contigo. De lo contrario, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso mandaste fuera a las criadas. Susana suspiró profundamente y dijo: no tengo escapatoria. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, tampoco escaparé de sus manos. Pero prefiero caer en sus manos sin hacer el mal a pecar en presencia del Señor. Así que Susana gritó con todas sus fuerzas, pero también los dos viejos se pusieron a gritar contra Susana, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre entró corriendo por la puerta de atrás para ver lo que ocurría. Cuando oyeron lo que contaban los dos viejos, los criados se avergonzaron, porque jamás se había dicho de Susana una cosa semejante. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, vinieron también los dos viejos con el criminal propósito de condenar la muerte. Y dijeron ante el pueblo: manden a buscar a Susana, hija de Gelcías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y ella vino con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Susana era bellísima y encantadora. Aquellos malvados mandaron que le quitaran el velo, pues llevaba el rostro cubierto con un velo, para poder así contemplar a sus anchas su belleza. Los familiares de Susana lloraban al igual que todos cuanto la veían. Entonces los dos viejos
De pie en medio de la asamblea, pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Los viejos dijeron, estábamos nosotros dos solos paseando por el jardín, cuando entró esta con dos criadas, cerró las puertas del jardín y mandó irse a las criadas. Entonces se acercó a ella un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros que estábamos en un rincón del jardín al ver la infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos juntos, y a él no pudimos sujetarlo, porque era más fuerte que nosotros, y abriéndole la puerta se escapó. Pero a esta sí la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirlo. De todo esto somos testigos. La asamblea les creyó porque eran ancianos y jueces del pueblo, y Susana fue condenada a muerte. Pero ella gritó con todas sus fuerzas, oh Dios eterno, que conoces lo que está oculto y sabes todas las cosas antes que sucedan. Tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí, y ahora yo voy a morir sin haber hecho nada de lo que la maldad de estos ha inventado contra mí. El Señor escuchó la súplica de Susana, y cuando la llevaban para matarla, Dios despertó el santo espíritu de un jovencito llamado Daniel, el cual se puso a gritar, yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo lo miró y le preguntó, ¿qué has querido decir con esto? Él, poniéndose en medio de ellos, dijo, tan torpes son israelitas que sin examinar la cuestión y sin investigar a fondo la verdad han condenado a una hija de Israel. Regresen al lugar del juicio, porque estos han dado falso testimonio contra ella. Todo el pueblo regresó inmediatamente y los ancianos dijeron a Daniel, ven, toma asiento en medio de nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo, separen a uno del otro, que quiero interrogarlos. Una vez separados, llamó a uno y le dijo, viejo en años y en maldad, ahora vas a recibir el castigo por los pecados que cometiste en el pasado, cuando dictabas sentencias injustas condenando a los inocentes y dejando libres a los culpables, contra el mandato del Señor. No condenarás a muerte al inocente y al que no tiene culpa. Si de verdad la has visto, dinos bajo qué árbol los viste juntos. El viejo respondió, bajo una acacia, sentenció Daniel. Tu propia mentira te va a traer la perdición, porque el ángel de Dios ha recibido ya la orden divina de partirte por la mitad. Después hizo que se fuera, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá, la hermosura te ha seducido y la pasión pervirtió tu corazón. Esto es lo que hacían con las hijas de Israel, y ellas por miedo se les entregaban. Pero una hija de Judá no se ha sometido a su maldad. Dinos pues, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Respondió el viejo, bajo una encina. Daniel sentenció, también a ti tu propia mentira te traerá la perdición, porque el ángel del Señor ya está esperando, espada en mano, para partirte por el medio, y de esta manera acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea comenzó a bendecir a Dios en alta voz, pues salva a los que esperan en él. Se lanzaron contra los dos viejos, a quienes por propia confesión Daniel había declarado culpables de dar falso testimonio, y les aplicaron el mismo castigo que ellos habían planeado para su prójimo. De acuerdo con la ley de Moisés fueron ejecutados, y así aquel día se salvó la vida de una inocente. Hilcías y su mujer dieron gracias a Dios por su hija Susana, y lo mismo hicieron por su marido Joaquín y los demás parientes, porque nada indigno se había encontrado en ella. Y a partir de aquel día, Daniel fue muy estimado por el pueblo. Daniel y los sacerdotes de Bel. Cuando falleció el rey Astiages y fue a reunirse con sus antepasados, le sucedió en el reino Ciro el persa. Daniel comía a la mesa con el rey y era mejor considerado que el resto de sus amigos. Había en Babilonia un ídolo llamado Bel, a quien se ofrecían diariamente 12 costales de la mejor harina, 40 ovejas y 6 cántaros de vino. También el rey le rendía culto todos los días y iba también a adorarlo. Pero Daniel adoraba a su Dios. Un día el rey le preguntó, ¿por qué no adoras a Bel? Daniel respondió, porque yo no rindo culto a ídolos fabricados por hombres, sino al Dios viviente que ha creado el cielo y la tierra y tiene el poder sobre todos los hombres. El rey
le contestó el rey. ¿Piensas entonces que Bel no es un ídolo, un dios con vida? ¿Acaso no ves cuando come y bebe cada día? Daniel le respondió riendo. No te dejes engañar, oh rey. Eso no es más que barro por dentro y bronce por fuera, y jamás ha comido ni bebido nada. El rey se enfureció, llamó a los sacerdotes de Bel y les dijo, si no me dicen quién es el que come estos alimentos, morirán. Pero si demuestran que es Bel quien los come, será Daniel quien morirá por haber blasfemado contra Bel. Dijo Daniel al rey, que suceda tal como lo has dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, además de sus mujeres y sus hijos. El rey, acompañado de Daniel, se dirigió al templo de Bel. Los sacerdotes de Bel le dijeron, mira, nosotros vamos a salir. Tú, oh rey, ordena que sirvan los alimentos y el vino preparado. Luego cierra la puerta y séllala con tu anillo. Mañana por la mañana, cuando regreses al templo, si compruebas que Bel no se ha comido todo, moriremos nosotros. En caso contrario, morirá Daniel, pues nos ha calumniado. Estaban ellos confiados, porque debajo de la mesa habían construido un pasadizo secreto por donde entraban con regularidad y se llevaban las ofrendas. En cuanto salieron, el rey ordenó que colocaran los alimentos delante de Bel, pero Daniel mandó a sus criados traer ceniza, la cual esparcieron por todo el templo en presencia solo del rey. Luego salieron, sellaron la puerta y después de sellarla con el anillo del rey se fueron. Por la noche los sacerdotes entraron como solían hacerlo con sus mujeres y sus hijos, y comieron y bebieron todo. Al día siguiente, muy temprano, el rey fue al templo acompañado de Daniel, al que preguntó, ¿están intactos los sellos, Daniel? Respondió Daniel, sí, oh rey. Apenas abrió la puerta, vio el rey la mesa y exclamó en voz alta, eres grande, Bel, y no hay engaño en ti. Pero Daniel se echó a reír, y deteniendo al rey para que no entrara en el interior, le dijo, fíjate en el pavimento y piensa, ¿de quién pueden ser esas huellas? El rey exclamó, veo huellas de hombres, mujeres y niños. Entonces se puso furioso, mandó arrestar a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos, y ellos le mostraron las puertas ocultas por donde entraban a comer lo que había sobre la mesa. El rey mandó a matarlos y entregó a Abel a poder de Daniel, el cual lo destruyó junto con su templo. Daniel y el dragón. Había también un gran dragón al que los babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel, de este no dirás que es de bronce. Mira, está vivo y come y bebe. No negarás que es un Dios vivo. Así que adóralo. Respondió Daniel, yo adoro al Señor mi Dios porque Él sí es un Dios viviente. Y si tú, oh rey, me lo permites, yo mataré a ese dragón sin espada ni lanza. El rey respondió, te lo permito. Entonces Daniel tomó resina, grasa y pelos, los coció, hizo unas bolas y las echó en las fauces del dragón, el cual al comerlas reventó, y Daniel dijo, ahí tienen lo que adoran. Al enterarse los babilonios de lo sucedido, se indignaron muchísimo y se amotinaron contra el rey diciendo, el rey se ha hecho judío, ha permitido destruir a Abel, ha dejado matar al dragón, ha hecho ejecutar a los sacerdotes. Se presentaron pues al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, o de lo contrario te daremos muerte a ti y a toda tu familia. El rey entonces, al sentirse tan seriamente amenazado, no tuvo más remedio que entregarles a Daniel. Ellos lo arrojaron a la fosa de los leones, donde permaneció 6 días. Había en la fosa 7 leones, a los que todos los días se alimentaba con los cuerpos de 2 ajusticiados y con 2 ovejas. Pero en aquella ocasión no les dieron nada para que devoraran así a Daniel. El profeta Habacuc se encontraba por entonces en Judea. Acababa de preparar una comida y de poner pequeños trozos de pan en un canastillo y se dirigía al campo a llevárselo a los que estaban cosechando. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc, lleva a Babilonia esa comida que has preparado y dásela a Daniel que está en la fosa de los leones. Habacuc respondió, Señor, no he visto jamás Babilonia y tampoco conozco la fosa. Entonces el ángel del Señor lo agarró por la cabeza y con el ímpetu de su espíritu lo llevó hasta Babilonia sujeto por los cabellos y lo colocó junto a la fosa. Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma el alimento que Dios te envía. Daniel exclamó, oh Dios, te has acordado de mí y no has abandonado a los que te aman. Daniel se levantó y comió. Entretanto, el ángel del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a colocar a Habacuc en su lugar. Pasados 7 días,
El rey vino a llorar a Daniel, se acercó a la fosa, miró y descubrió que Daniel estaba allí sentado. Entonces gritó con todas sus fuerzas: Grande eres tú, Señor Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Mandó que sacaran de la fosa a Daniel y que arrojaran allí a los que habían querido matarlo, y al instante fueron devorados en presencia del rey. Daniel 13 y 14 son conocidos como la historia de Susana, Ibel y el dragón, respectivamente, en la Vulgata y Biblias católicas. Se relacionan con la vida actual al confrontar la corrupción, el abuso de poder, la manipulación, la injusticia y la hipocresía, contrastando con la necesidad de integridad, fe, discernimiento, valentía y confianza en Dios frente a las tentaciones y presiones sociales, mostrando cómo la verdad y la justicia divina prevalecen sobre la falsedad humana, un paralelo con la lucha por la moralidad y la verdad en la sociedad contemporánea. Eclesiástico 41. La muerte. Oh muerte, qué amargo tu recuerdo, para el que es feliz en medio de sus bienes, para el despreocupado al que todo le va bien, para el que aún es capaz de saborear los placeres. Oh muerte, qué agradable tu sentencia para el hombre necesitado e indefenso, para el viejo cargado de años y problemas, para el que se revela, perdida la esperanza. No temas por estar sentenciado a muerte. Recuerda a los que se te adelantaron y a los que te seguirán. Es el destino que el Señor ha impuesto a todo viviente. ¿Por qué rebelarte contra la voluntad del Altísimo? Aunque vivas 10, 100 o 1000 años, nadie discutirá en el abismo la duración de tu vida. Maldiciones sobre el pecador. Gente perversa con los hijos de los pecadores, los que frecuentan las casas de los malvados. La herencia de los hijos de los pecadores va a la ruina, con su raza se perpetúa su maldad. A un mal padre lo maldicen sus hijos, pues por su culpa se ven deshonrados. Ay de pues malvados, que han abandonado la ley del Altísimo. Al nacer, nacen para la maldición, al morir la maldición heredarán. Todo lo que viene de la tierra, a la tierra regresa. Así los malvados de la maldición van a la ruina. Los hombres hacen duelo por sus cadáveres, pero el nombre de los pecadores será borrado como maldito. Cuida tu buen nombre, porque te sobrevivirá, y vale más que 1000 fortunas de oro. La buena vida tiene contados sus días, el buen nombre permanece para siempre. Verdadera y falsa vergüenza. Hijos, practiquen en paz la instrucción, sabiduría oculta y tesoro invisible. ¿Para qué sirven una y otra? Más vale el hombre que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría. Voy a decirles lo que realmente debe avergonzarlos, porque no está bien avergonzarse de cualquier cosa, ni debe apreciarse igualmente todo tipo de vergüenza. Avergüénzate ante tus padres de una conducta lujuriosa y ante los gobernantes de ser un mentiroso, ante jueces y magistrados de haber cometido un delito, y ante la asamblea del pueblo de haber quebrantado la ley, ante un compañero o amigo de haberlo traicionado, y ante tus vecinos de haber robado, de no cumplir un juramento o un pacto y de apoyar los codos en la mesa, de hacer desprecios al dar o recibir, y de no contestar al que te saluda, de mirar a una prostituta y de dar la espalda a un pariente, de robar la parte de otro o el regalo que le hacen, y de mirar a una mujer casada, de tener intimidades con tu criada, no te acerques a su cama, de palabras hirientes a un amigo, no le eches en cara lo que le des, de contar lo que has oído y de descubrir secretos. Esta es la auténtica vergüenza, con la que te ganarás el aprecio de todos. Y hablando de vergüenza que metí la pata hoy. Sí, en vez de escribir en vez de hacer el resumen de Eclesiástico 41, hice el resumen de Eclesiástico 14. Pues obviamente ustedes vieron cuando me di cuenta y ya la habían barrado, entonces sobre ese hice el resumen de hoy. Pero bueno, esa es una anécdota simplemente. Ahora sí, Eclesiástico 41 nos dice de las cosas que debemos avergonzarnos. Hoy en día nos dicen que debemos avergonzarnos porque somos gordas, o porque somos bajitas, o porque tenemos granitos, o porque
ya no somos como antes, o porque tenemos canas, o porque envejecemos, o porque tenemos arrugas y no las corregimos, porque estamos de acuerdo con la doctrina de Dios. Pero la verdadera vergüenza está sencillamente estar en contra de las doctrinas de Dios. La vergüenza la debemos sentir cuando nosotros nos vestimos como prostitutas, cuando nosotros nos deshonramos a nosotros mismos, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando nos hacemos menos. Esa es una verdadera vergüenza. Si nosotros actuamos de acuerdo con las normas que nos ha enseñado Dios, no tenemos por qué sentir vergüenza. Así el mundo nos ataque, así el mundo nos haga a un lado. Recordemos que nosotros no estamos para servir al mundo, sino para servir a Dios. Así es que no debemos avergonzarnos con Dios, todo lo contrario, debemos enaltecernos porque seguimos sencillamente sus enseñanzas y que el mundo piense lo que quiera. Apocalipsis 15. El canto de los vencedores. Y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las que llegaría a su fin la ira de Dios. Vi también algo semejante a un mar, mezcla de fuego y de cristal. Sobre este mar de cristal estaban, con las cítaras que Dios les había dado, los vencedores de la bestia, de su imagen y de su nombre en número cifrado. Cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son todas tus obras, Señor Dios poderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Cómo no respetarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque se ha manifestado tu proyecto de salvación. Los ángeles de las 7 plagas. Después de esto, vi cómo se abrió en el cielo lo más santo de la tienda del testimonio, y los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas salieron del templo, vestidos de lino puro y brillante, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo de la gloria y del poder de Dios, y a nadie se le permitía entrar en el templo mientras no se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15 se relaciona con la vida actual al mostrar la soberanía y justicia de Dios frente al caos mundial, inspirando a los creyentes a vivir con temor reverente y a adorar en medio de pruebas, mientras se preparan las últimas plagas que culminarán en la vindificación final de Dios, con la promesa de que los vencedores, incluso los mártires, se unen en adoración en el cielo, encontrando esperanza y propósito en medio del sufrimiento terrenal. Recordemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Yo creo que no había tanta maldad y tanta perversidad como la que hoy hay en día en el mundo. Y miren cómo terminaron. ¿Será que nosotros no vamos a ser capaces de arrepentirnos y cambiar nuestra vida para no terminar como ellos o peor? Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.